Como líderes de jóvenes, muchas veces tenemos el buen deseo de predicar la palabra de Dios. Y este es un deseo excelente. Sin embargo, es necesario hacerlo bien. La homilética es el arte de preparar y desarrollar un sermón. Pablo le dice al joven Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte de nuestro taller ADN Radical, impartido por nuestro pastor Armando Castillo. Ahí tienen su manual, ¿verdad? Homilética. Ahorita vamos a leer un poco de esto y les voy a pedir que me ayuden. Ahorita les digo quiénes, son como 6, 7 textos que vamos a leer y ustedes me van a ayudar. Homilética, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Es el arte de preparar y desarrollar un sermón. ¿Lo tienen ahí? La homilética es el arte de preparar y desarrollar un sermón. Y nos enseña las formas para diseñar y construir un bosquejo. Nos ayuda a ordenar el material para un sermón. Nos enseña las maneras de exponer un sermón. Amén. Quiero añadir un poco más. La homilética es una rama de la teología, la cual se encarga del estudio del sermón, o también le podemos llamar un discurso religioso. Trata de una manera principal de la composición, o sea, reglas de elaboración, contenido, estilos y correcta predicción del sermón. La homilética nos enseña cómo presentar con elegancia, con estilo, un discurso religioso. ¿Para qué? ¿Para qué es la homilética? Para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? En otras palabras, la homilética nos muestra cómo decir las cosas de un modo claro y correcto. Amén. Entonces, la homilética es una rama de la teología, la cual se encarga del estudio del sermón o de un discurso religioso. Entonces, es muy importante saber, entender esto. Ciertamente el Espíritu Santo nos dice cómo compartir la palabra, aunque no sepas homilética, no sepas hermenéutica, que es la aplicación correcta de las escrituras, o la exegética, ¿verdad? Cómo ver críticamente el punto de las escrituras, la revelación de la escritura. Pero ahorita vamos a hablar nomás de la homilética. Y les comento, en mi experiencia, cuando Dios me llama a pastor, yo no tenía un estudio bíblico. Y la Biblia habla de muchos hombres que Dios llamó y no tenían un estudio bíblico. Pero eso no quiere decir que no aprendamos, ¿verdad? Los discípulos que fueron llamados con Jesús tuvieron un maestro que fue Jesús 3 años. 3 años, ahí podemos deducir que mínimo debemos de estudiar 3 años, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Así como lo hicieron los discípulos. Y aquí en la iglesia siempre ha habido muchos maestros, directores de escuela, directores de secundarias, maestros de universidades. Y yo sin tener un estudio bíblico, me acuerdo que me decía un director de una secundaria al final, él y su esposa maestra también, me decía: pastor, nos encantó el sermón. Oiga, cómo usó la homilética, me encantó cómo desarrolló el tema, me encantó la aplicación, el resumen que hizo. No, pastor, lo felicito. Y yo, gloria a Dios, Dios. Y por dentro, Señor, yo no sé ni de qué me están hablando, Señor. Pero es bueno saber. Y luego cuando ya fui al Instituto Bíblico, que fuimos a la Universidad de Teología, dije: eso que yo hago se llama homilética. ¿Sí? Eso que explico se llama hermenéutica, ¿sí? O exegética. Entonces, qué bueno saberlo. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda y necesitamos prepararnos. Amén. Si algo era Jesús, o lo llamaban a Jesús, era rabino de rabinos. Estaba bien preparado nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, hay requisitos para los que vamos a predicar o a enseñar la palabra. Hechos 3:19, ¿quién me puede ayudar? ¿Cecia? ¿O quién? Ángela, pensé que era Cecia. ¿Ángela? Ah. Bueno, Hechos 3:19, mija, búscate. ¿Quién puede leer Hechos 13:1 y 2? Hechos 3:19, ¿quién lo lee? Ok, antes de que lo leas, mija, Hechos 13:1 al 2, ¿quién me puede ayudar? Hija, Jessica, ¿verdad? Y 1 Timoteo 4:14-15, Helen. Y luego 2 Timoteo 2:15, Judá. Y de Daniel 12:17 al 19. Daniel 12:17 al 19, Mildred. Y primera de Juan 3:22. Tú, mija. Y 2 Corintios 5:20, tú, Ángela. Muy bien. Pues adelante, Hechos 3:19. Primero, los requisitos para el predicador: debe ser una persona nacida de nuevo. Hechos 3:19, adelante. Amén. Debe tener cobertura espiritual de iglesia local, Hechos 13:1. Amén. Déjenme explicarle algo de esto, ¿verdad? El primer punto: debe ser una persona nacida de nuevo. Es bien importante que conozcan a Jesús, que tengan a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, aquellos que vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. En una ocasión dice que había los hijos de un sacerdote llamado Esceva, dice así, un tal Esceva, y dice que ellos fueron testigos de cómo el apóstol Pablo echaba fuera a los demonios de las personas. Entonces ellos vieron lo que hizo el apóstol Pablo y buscaron a una persona que estaba endemoniada y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo, que salgas de este cuerpo. Y el endemoniado ni caso les hacía. Y otra vez: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este cuerpo. Y dice la Biblia que el endemoniado les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y dice la Biblia que los lastimó, los desnudó, los hirió bastante. Entonces, lo más importante para nosotros compartir la palabra del Señor, número uno, es tener a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Luego, lo que leyó Jessica, deben de tener una cobertura espiritual de la iglesia local. O sea, siempre hablarle a su líder, compartir con los pastores lo que se tiene que hacer, lo que se va a hacer. En otras palabras, no ser llaneros solitarios. ¿Cuántos han leído o han escuchado que nosotros somos el ejército de Dios? Pablo le dice a Timoteo, dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y un soldado se disciplina, un soldado sigue órdenes, un soldado tiene una cobertura, tiene una estrategia. Entonces es muy importante este segundo punto, ¿verdad? De que vengan y pastor, vamos a ir, o Julio y Sarita, ¿verdad? En el caso de ustedes, queremos hacer esto, van a venir mi familia, vamos a ir a un lugar, queremos compartir, oren por nosotros. Eso es bien importante, porque es la manera como un ejército avanza, ¿verdad? Cuando dice, tú vas a avanzar y cuando avances, nosotros te cubrimos. Si no hay cobertura, pues te van a matar en el campo de batalla. Ok, número 3, ¿quién le tocó? Segunda de Timoteo, ¿o qué no? Primera de Timoteo 4:14. Adelante.
Amén. ¿Qué hicieron? Impusieron las manos. Amén. En el otro texto que leímos, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé, apartarme a Saulo. El Espíritu Santo nos habla, y el Espíritu Santo nos ha dado autoridad a los pastores, al liderazgo, para imponer las manos, orar por ustedes y enviarlos a predicar. Amén. Fíjense, en la mayoría de los estudiantes que salen de un instituto bíblico, la mayoría, un alto porcentaje, no le sirven a Dios. No le sirven al Señor, no trabajan para el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen ese llamado, ¿verdad? No tienen ese llamado, y eso es, o sea, te digo esto porque lo más importante es que tengas ese llamado, que tengas esa pasión para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacerlo con excelencia. Muy bien, debe cultivar principalmente la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15, ¿quién lo va a leer? Amén. Debe de conocer la palabra de Dios, ser un conocedor de la palabra de Dios. Dice así: para que nadie te avergüence, sino que uses bien la palabra de Dios. Esto es muy importante. Ahora, no tenemos que saberlo todo. Hay preguntas que nos van a hacer y a veces no tenemos la respuesta. No te sientas mal. Nadie sabe todo, ¿verdad? Si hay cosas, seamos siempre honestos. No, pues esa pregunta no lo sé, no tengo la respuesta, pero voy a checarlo, voy a estudiarlo, voy a investigarlo y con gusto en otra ocasión te comparto, ¿verdad? Pero sí es importante lo más que podamos nosotros conocer la Biblia. Debe ser vigilante en la oración. Daniel 12, 17 al 19. Daniel 2. Ok, Daniel 2, 17. Amén. ¿Qué hizo Daniel? Buscó a Dios y recomendaba que buscáramos a Dios en oración. Siempre antes de compartir la palabra hay que orar siempre a Dios que nos dé su protección, su sabiduría. Ser vigilantes en la oración. Debe vivir en obediencia a Dios. Primera de Juan 3:22. Amén. Dios promete darnos lo que le pidamos siempre y cuando seamos obedientes y hagamos las cosas que le agradan a Él. Y también, por último, debe considerarse un portavoz de Dios, 2 Corintios 5:20. Amén. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. A través de Cristo nosotros bendecimos, edificamos a las personas. Muy bien.